Bien, chicos, yo espero que ustedes en estas clases pongan toda la atención, capten las ideas principales, puedan aprender, también compartan sus conocimientos, participen, porque no solamente van a venir aquí a ver lo que yo hablo y no repasar, porque a veces sí tratamos de complementar la teórica con la práctica, pero muchas veces en los consultorios a los que ustedes van tal vez no tengan esa posibilidad. Bien, entonces, como les estaba diciendo, durante esta rotación o durante este semestre vamos a llevar todas las patologías que tienen que ver con el embarazo, el parto y el puerperio. Las principales patologías que ustedes van a ir conociendo y vamos a aprender lo que son sus diagnósticos, cómo darse cuenta que están ante una patología o hacer su manejo, qué es lo que van a solicitar ustedes para poder llegar al diagnóstico. El contenido básicamente son estos 14 temas que van a estar desarrollados durante todas estas semanas. Si no me equivoco son 14 o 16, porque en los últimos temas nos dan dos semanas, que les voy a mostrar ahora el plan global. Ya habiendo ustedes llevado en la primera rotación todo lo que es la introducción y lo que ya habíamos comentado hace un momento, ahora entramos hacia la parte más patológica, ¿no? Ustedes saben lo que es distosia. ¿Han llevado algo de distosia o han escuchado el término? Son varios, hay otros problemas. Algo anormal, porque eutosia quiere decir que es normal. Sí. El parto es eutósico. En este caso, y me imagino que tal vez han llevado algunas distosias ya, pero en esta rotación vamos a llevar lo que son las distosias óseas y las distosias dinámicas, que es decir, los errores que pueden haber en cuanto a la estructura anatómica y las contracciones uterinas, que también pueden alterar o hacer que el trabajo de parto no se desarrolle con normalidad. Vamos a ver lo que es la cesárea, que es la cirugía más comúnmente practicada en la especialidad. También vamos a ver un poquito, que aunque no es de la especialidad, analgesia y anestesia en obstetricia, o sea, cómo es que hacemos los procedimientos, porque algunos necesitan de esta ayuda para poderse realizar. Ya entramos a lo que es las enfermedades de las hemorragias, de la primera mitad, de la segunda mitad. Entre las de la primera mitad vamos a llevar las que ustedes tal vez ya conocen o han escuchado por lo menos alguna vez: aborto, embarazo ectópico, amenazas de aborto, molas. En las de la segunda mitad vamos a llevar lo que es, ya les he dicho, dividan al embarazo en dos partes. La primera mitad hasta las 20 semanas, la segunda de las 20 hasta las 40. Y esas son las que vamos a llevar relacionadas con placenta previa, desprendimiento de placenta, rupturas uterinas, basa previa y otras más que están en este grupo. Ya entrando a lo que es enfermedades del bebé o del feto, restricción de crecimiento intrauterino, los bebés que no desarrollan adecuadamente y que se quedan chiquitos por algún motivo, vamos a ver las causas y demás. El parto prematuro, que es cuando hay un adelanto en el nacimiento del bebé, ¿no? Vamos a ver cómo se diagnostica, qué manejo, por qué no debemos permitir que nazca un bebé antes de tiempo. Los embarazos gemelares son múltiples, que también ustedes ya han debido ver alguna vez en sus familiares o no sé, o ya han escuchado algún momento. Las alteraciones del líquido amniótico, el polidramnios y el oligohidramnios, que son patologías del líquido que contiene al embarazo. La ruptura prematura de membranas, que es la ruptura de estas membranas y la pérdida de líquido, que también tiene complicaciones en el embarazo. El embarazo prolongado, que es cuando el embarazo se va más allá de las 42 semanas. Sufrimiento fetal, ¿por qué se produce un sufrimiento fetal? ¿Cuáles son las características que ustedes tienen que saber identificar para darse cuenta que estamos ante un sufrimiento? Patologías del alumbramiento, que es lo que hemos preguntado en el examen, ¿no? Que es el alumbramiento, es una fase del trabajo de parto en donde la placenta debería ser expulsada junto con las membranas. Entonces, durante ese procedimiento hay patologías especialmente hemorrágicas que hacen que la paciente sangre y se pueda morir. Y por último, las patologías del puerperio, que también es la fase siguiente a la expulsión o el nacimiento del bebé, donde se pueden ver patologías en mama, patologías infecciosas o complicaciones del embarazo.
Entonces, para poder desarrollar todas estas clases, nosotros vamos a tener la clase teórica, que normalmente tendría que desarrollar un tema previo a lo que es la práctica, ¿no? Para que ustedes relacionen un poquito. Pero depende de quién les toque, porque no siempre les va a tocar conmigo, pero es lo básico que deberían llevar, ¿no? Tal vez algunos van a rotar con otros doctores que no siempre van a ir a correlacionar lo que llevemos en la teoría, pero básicamente la especialidad es todo esto. Y la práctica, obviamente, cuando vayan con sus docentes, se va a hacer la evaluación de conocimientos previos, pueden hacerles desarrollar mapas mentales, presentaciones de casos clínicos y que ustedes estén con la paciente, ¿no? Para poder aprender al manejo de las pacientes. También acá en las clases vamos a hacer preguntas y respuestas, en algún momento en algunos temas que sí se pueda, vamos a desarrollar casos clínicos para que ustedes se den cuenta. En cuanto a la bibliografía, ustedes pueden utilizar los libros base, Schwartz, Pérez Sánchez. El obstetricia de Williams ya es un poquito de especialidad, pero si ustedes quieren profundizar el tema, también pueden buscar, que ahora ya tienen en digital todos los libros disponibles. También pueden buscar artículos científicos y consensos de sociedades científicas u hospitales grandes, ¿no? No van a ir a buscar, como les decía, Condorito de obstetricia, obstetricia de Condorito. ¿Cuál de esos libros los recomienda más, doctor? Para las evaluaciones. Sí. Más que todo, yo he sacado de varios libros las diapositivas que contienen lo que ustedes tienen que saber. Sí. Entonces, más que todo me baso en eso y en lo que les voy explicando en las clases. No les voy a decir vayan a leer Schwartz de memoria y aprendan el tema que de ahí sale el examen. Y los consensos, que ahora hay hospitales grandes como de Chile, el Hospital de Barcelona, hospitales que tienen subespecialidades de materno-fetal, y los consensos de las sociedades, la FLASOC, la FIGO, que son federaciones internacionales de obstetricia, que van actualizando sus definiciones y conceptos de cada patología cada año, ¿no? Entonces ustedes ya saben las evaluaciones, chicos. Para las evaluaciones tenemos los exámenes escritos, que son los primer, segundo parcial y el examen final, que son en base a la teoría. Y la nota práctica, que corresponde al 30%. Entonces tienen el 100% de sus evaluaciones. Y nosotros y todos tenemos que poner lo mejor para aprender, porque imagínense cómo era en la pandemia, ¿no? Ustedes han tenido la ventaja de estar aquí, así que van a poder aprender y preguntar mejor, porque necesitamos conocer todo, ¿no? Entonces, chicos, lo mismo está en el plan global, que se los voy a pasar al grupo. Este es mi número de contacto. Ustedes, por favor, al final o ahora durante la clase van a ir pasando una hojita donde van a anotar su nombre para la asistencia y por su teléfono, para que luego alguien haga un grupo de WhatsApp y ustedes puedan incluirme para poder comunicarnos y yo les pase la información, las diapositivas y demás, para cualquier duda que ustedes tengan también, que sea de la especialidad, ¿no? Obviamente, ¿no? Y bien, entonces les voy a pasar el plan, que no es más que, creo que este es del grupo 1, pero bueno, aquí solo le cambian la hora, ya no he abierto el correcto, si no vamos a perder más el tiempo. Yo se los voy a pasar esto. Aquí tienen los objetivos de la materia, qué es lo que ustedes tienen que conocer durante las 4 rotaciones de ginecología, 1, 2, 3 y 4, y nuestro programa analítico ya de la materia, ¿no? Todo lo que vamos a ir viendo en todas las clases, y la planificación de acuerdo a las semanas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo todo lo que ya les he mencionado en el resumen en las diapositivas. Aquí tenemos las fechas del parcial. El primer parcial ya sería el 14 de septiembre, aunque ese día es feriado, no sé por qué me ha pasado así la doctora, me ha dicho que no cambie las fechas, pero yo creo que va a haber ahí una modificación, porque el 14 de septiembre es feriado, ¿no? No se ha dado cuenta la doctora. Tienes que hacer una exposición. El segundo parcial el 9 de noviembre, el examen final el 7 de diciembre
y a los pocos días la segunda instancia, que espero que nadie llegue porque me da flojera hacer un examen. Es por eso quiero dar ponderados para nosotros, ¿verdad? No, ustedes tienen que dar buenos exámenes para no llegar a estas instancias. Entonces, chicos, ahí está la técnica que vamos a llevar. Yo les doy la clase más o menos magistral, pero ustedes también pueden participar y preguntar. Y bueno, eso sería todo lo que es el plan global. Luego no vayan a decir que no les presenté el plan. No, es 21 de noche, la primera fase. ¿Sí? ¿Eso aparece ahí? Ya está. Entonces me he equivocado. ¿Qué día primero? Seguramente una semana más entonces, ¿no? Sí. Pero normalmente, chicos, por cuestiones de organización interna, porque según la doctora no podemos modificar esto, pero a veces yo les reduzco unos temas en el primer parcial para que no sea mucha carga, porque hasta la fecha ya habíamos avanzado varios temas y al final llegan apenas con 2 temas. Entonces, para que sea equitativo, a veces les voy moviendo un poquito los temas, pero obviamente en consenso con ustedes para que luego no se vayan a quejar a la Defensoría de los Estudiantes. Bien, entonces, chicos, hoy vamos a repasar, porque seguramente ya saben, ya les he dicho, lo que son las distocias óseas y las distocias de contractibilidad. Ustedes saben que para que exista un trabajo de parto deben existir estos 3 componentes, ¿no? En realidad, para que un obstetra o un médico general, que van a ser ustedes, pueda decidir si le va a dar opción a parto a una paciente o definitivamente tiene que ser una cesárea, porque para eso ustedes van a aprender a valorar y hacer el examen físico, debemos evaluar 3 cosas. 1, el móvil fetal, o sea, el feto, de qué tamaño es, si su cabecita es grande en relación a la pelvis de la mamá, tal vez si tiene alguna malformación, alguna complicación, circular de cordón o algo, ¿no? O está más grande que, de lo normal, tiene edemas, alguna enfermedad. Así como las contracciones que van a ser el motor o la fuerza que impulsa a este feto a poder atravesar el canal del parto, que sería la pelvis ósea y el canal blando, o sea, los huesos de la pelvis y los tejidos blandos que tenemos ahí, la vagina, la vulva y demás. Entonces, esta pelvis ósea y el canal van a hacer en algún momento una resistencia, porque no es un tubo por el cual el bebé es un cilindro que va a atravesar fácilmente, ¿no? Entonces el bebé tendrá que realizar varios movimientos, como ustedes ya lo han debido ver en la rotación pasada, para poder acomodarse, reducir sus diámetros y poder atravesar los huesos de la pelvis materna. Entonces, de acuerdo a esto, si estos 3 están relacionados o se relacionan entre ellos, vamos a poder tener un parto normal. Pero si existe algún problema en alguno de estos 3 factores, lamentablemente quizás tengamos que recurrir a una cesárea, porque de alguna manera tiene que salir ese bebé, ¿no? No se va a quedar ahí adentro. Entonces, nada más vamos a recordar, porque me imagino que ustedes en anatomía ya han llevado huesos y demás, aunque obviamente no se acuerdan, ¿no? ¿No se acuerdan? La pelvis es un canal óseo que tiene varias caras, la cara anterior, la cara posterior y las caras laterales. Entonces, en la cara anterior tenemos las 2 ramas de la sínfisis del pubis, ¿no? Que esa es una referencia anatómica muy importante cuando ustedes vayan a evaluar si una mujer tiene una pelvis ginecoide o no. También tenemos lo que es en la cara posterior, la cara anterior del sacro y el coxis, que es otro de los puntos que nosotros los obstetras valoramos, introducimos los dedos al hacer tacto, vemos si tocamos o no el promontorio para poder definir si esta mujer tiene una buena pelvis, tiene una pelvis ginecoide, una pelvis placipeloide, androide, ¿no? Que ya sería de hombre y que no sería adecuada para tener un parto normal.
En las caras laterales tenemos las caras internas del isquion y la articulación sacroiliaca, que está hacia la parte posterior. Entonces, nada más igual para recordarles las partes, ¿no? La articulación sacroiliaca, donde se unen los sacros, el sacro con los huesos de la cadera, el ilion, el isquion y el pubis, para poder hacer esa articulación que nos sirve a nosotros como canal del parto. Entonces, dentro de las estructuras óseas más importantes o que ustedes tienen que recordar para poder evaluar, tenemos al promontorio, que es la porción más prominente del sacro. Tenemos las alas del sacro, las líneas alcuatres. Estas son líneas imaginarias que son anatómicamente ya mencionadas o con sus nombres, ¿no? Línea idiopectínea, la cresta pectínea, el borde superior del pubis. Todas estas estructuras en sí van a formar dos compartimientos que también son como que virtuales, ¿no? Una parte superior, que pueden ver ustedes que es bastante amplia, que casi no nos sirve porque no nos va a dar una resistencia a la salida del feto, y una parte inferior o conocida como pelvis verdadera, y la pelvis superior o falsa porque no existe una restricción. Entonces, dentro de los componentes de la pelvis o el canal óseo vamos a dividirlo en estrecho superior, que es la parte superior. El estrecho inferior o plano de salida es el que sí más nos va a obstaculizar en algunos casos la salida. Y la excavación, que como su nombre dice es como una entrada, ¿no? en la sínfisis hacia el sacro y el coxis. Entonces, en el estrecho superior, medio e inferior existen diámetros. Ustedes recuerdan que el bebé tiene diámetros, ¿no? En la cabeza, 9,5, 10,5, anteroposteriores, laterales y demás, que tienen que estar bien relacionados para poder atravesar este canal del parto, porque si un diámetro o los diámetros del feto son mayores a los diámetros de la pelvis, este no va a ser una pelvis ginecoide o no va a existir una proporción cefalopélvica. Que ustedes saben lo que es proporción, o se les da una idea más o menos de saber qué es proporción. La relación de un lugar con otro lugar para verificar. O sea, son proporcionales, ¿no? Casi iguales, o que no existe una diferencia significativa que les va a interrumpir algo, ¿no? En este caso, la cabeza tiene que ser proporcional a la pelvis. O sea, si la cabeza es más grande y la pelvis más pequeña, no vamos a poder introducir a través de esta, ¿no? O al contrario, si la pelvis es grande y la cabeza es pequeña, el bebé obviamente se va a salir. Pero lo que en este tema vamos a aprender a hacer es el diagnóstico de la desproporción cefalopélvica, ¿no? O conocida como DCP. Ustedes van a escuchar cesárea por DCP materna, cesárea por DCP fetal. Entonces quiere decir que hay una desproporción cefalopélvica. Cuando es materna, quiere decir que la mamá tiene una cadera o una pelvis muy estrecha. Y DCP fetal quiere decir que el bebé es muy grande para la pelvis materna. Ah, ya me han dado borrador y yo sigo comiendo. Entonces, chicos, en las dos proporciones, entonces no hay posibilidades de hacer un parto normal. Sí, en esas dos, tanto materna como fetal, en ese caso necesitaríamos hacer una cesárea. Pero vamos a evaluar porque hay grados de desproporción. En algunos casos sí se les puede intentar dar parto normal y en otros no. Bien, entonces les decía, chicos, que existen medidas de los diámetros, ¿no? Tanto del estrecho superior, medio e inferior. Estos van a ser anteroposteriores, transversos u oblicuos, y van a tener cada uno unas medidas específicas, pero que no siempre nosotros tenemos que saber sí o sí y de memoria, ¿no? Porque no me sirve mucho saber que el diámetro mayor del estrecho superior mide 13 centímetros de memoria, ¿no? 13 centímetros el diámetro mayor, porque no me sirve de nada. Les he dicho que la cabecita tiene un diámetro de aproximadamente 9,5 a 10, entonces en 13 el bebé se resbala y se entra, ¿no?
El diámetro transverso del estrecho superior, existe un diámetro o un transverso anatómico que mide 13 centímetros y otro que se denomina como transverso útil, ¿no? Los diámetros oblicuos, vean ustedes que es de derecha a izquierda, ¿no? El izquierdo es un poquito más grande por las características anatómicas de la mujer, porque ahí está el colon, el recto y demás, ¿no? Entonces tiene 0,5 centímetros más que el derecho, que mide 12 centímetros. Pero si se dan cuenta son mayores a 10, así que no generan ningún conflicto. Los diámetros anteriores del estrecho superior van a ser, como les había dicho ya, en estos dos puntos de referencia, el pubis y el promontorio del sacro. Entonces esa relación por encima del pubis con el promontorio suprapúbico o promonto suprapúbico, ¿no? Por detrás promonto retropúbico, por debajo promonto subpúbico. Entonces estos miden igual 11.11 centímetros y es el conjugado verdadero. El promonto retropúbico mide 10.5 y es el más pequeño, el que quizás nos dé algún conflicto, ¿no? Y el promonto subpúbico, que mide 12 centímetros. En este caso, si nosotros imaginamos que mi mano es más larga, obviamente, y al hacer el tacto, lo que hacemos es introducir nuestros dedos hasta esta área, porque nos trancamos en la sínfisis del pubis. ¿Han hecho alguna vez algún tacto ustedes? Infelizmente no. Felizmente no. Infelizmente. Mis dedos son muy largos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Primero tienen que saber cuánto miden sus dedos de largo, ¿no? Desde este punto hasta acá. De mí mide más o menos 14, entonces imagínense, si yo toco el promontorio, si en algún momento toco el promontorio, si toco el promontorio y me ha quedado hasta aquí la sínfisis del pubis y mi dedo mide 14, eso será pues 7, 8, ¿no? Entonces ahí yo ya me doy la idea de que esta mujer tiene mala pelvis. Sí. Entonces si yo introduzco y logro tocar el promontorio y todavía tengo, o tal vez tengo espacio, no logro tocar o toco y más o menos ya sé que miden más de 12 centímetros, eso quiere decir que esa pelvis es buena. Es así que hace la medición entonces. Exacto, esa es una de las partes de la evaluación, se llama... Entonces, supera esse 12 centímetros, que es 14, ¿no? Sí, Es una Mas media. pode ser maior. puede ser si la mujer tiene unas buenas caderas, Shakira, ¿no? Es una media, sí. Sí, más o menos la media es unos 12 centímetros. En la mayoría de las mujeres tiene 12 centímetros, ¿no? Entonces, si nosotros tocamos y todavía tenemos espacio acá, digamos que hemos tocado hasta ahí, aquí está el pubis, entonces quiere decir que sí es más grande, ¿no? O más pequeño, dependiendo de lo que vayamos a evaluar. Aunque les explique, pero no, tal vez no se ubiquen muy bien hasta que lo hagan y sientan realmente eso. Entonces la excavación, ahí vean, es la concavidad del sacro, la cara interna del isquion, las espinas ciáticas y lo que es el coxis, ¿no? El coxis, cuando la mujer está embarazada y está el bebé encajado, lo que hace es irse hacia atrás un poquito para darle mayor amplitud. Se modifican las estructuras anatómicas. Bien, entonces aquí también tenemos el diámetro anteroposterior, que se llama misacro subpúbico y mide 12 centímetros. Y es el punto de mayor concavidad del sacro. El diámetro transverso del estrecho medio es la unión entre los dos ciáticos o las espinas ciáticas. Se conoce como el diámetro biciático. Entonces el diámetro biciático es más pequeño, mide entre 10.5 y 11, pero se relacionaría con una cabeza de un bebé relativamente normal, ¿no? O sea que no sea un cabezoncito de eso. El estrecho inferior, este sí es el que más atención tenemos que poner y el que más dificultad nos va a dar porque sus diámetros son menores, ¿no? Y este va a ser como una especie de un aro porque va a tener que recibir a la cabecita que es redondita, ¿no? Entonces va a ir desde el borde inferior de la sínfisis del pubis, la rama isquiopúbica, la tuberosidad isquiática, el ligamento sacrotuberoso,
por atrás el sacro, la punta del coxis, ¿no? Y al lado contrario, de igual manera, los mismos elementos anatómicos, haciendo como un círculo o aro para permitir la salida de la cabecita. Entonces aquí también tenemos diámetros del estrecho inferior, que va a ser el diámetro transverso, el bisquiático, que mide 10.5 o de 11 a 10.5. Los diámetros del estrecho inferior también están el antero posterior, que es el subsacro, subpúbico, ¿no? O sea, nada más es como sub o supra, y las relaciones de los nombres anatómicos de las estructuras. Con el coxis no retropulsado, o sea, en su posición mide 8.5, pero cuando se retropulsa por el embarazo, por la presentación del feto, llega hasta 9 centímetros, ¿no? Para poder atravesar. ¿Qué significa retropulsado entonces, doctora? Retropulsado es hacia atrás, porque, más posterior. porque el coxis está así, ¿no? En nuestro sacro. Entonces, si viene una cabeza y lo aprieta, se va hacia atrás. Entonces, eso es retropulsado. Bien, entonces, chicos, aquí, ¿se acuerdan que habían planos de Hodge o no en su primera rotación, ¿no? Entonces, nada más eran las relaciones entre el promontorio y la sínfisis del pubis, el primer plano, el segundo plano, desde la porción media del coxis hasta subpúbico, las espinas ciáticas y ya hacia el coxis. Entonces, de acuerdo con las alteraciones hormonales que hay, desarrolla un tipo de plano, entonces. No desarrolla un tipo de plano, sino que los estudios de los anatómicos, los que han estudiado anatomía, lo han más o menos dividido en planos, que actualmente ya mucho no lo usamos, pero lo que nos quieren decir es para darnos cuenta, la cabecita, que está, digamos, aquí una cabeza, ¿no? Va a ir descendiendo para decir dónde está. Si lo tocamos a este nivel, o sea, ahí arriba, al hacer tacto, y la cabecita está aquí arriba, ese es en el primer plano. Luego va descendiendo al segundo plano, al tercer plano, al cuarto plano, y nace. ¿Entienden? O sea, es como estar en el cuarto piso, luego baja al tercero, al segundo, al primero y nace. La planta baja, sí. Está bien. Entonces nada más es como en base a la dilatación, pero la cabecita va descendiendo a lo largo del embarazo y durante el trabajo de parto. O sea, puede ser que ya esté, no todas las cabecitas están aquí arriba. Hay algunas que ya están bien encajadas y ya están en segundo plano al final del embarazo. Sí. Otras que se quedan en el cuarto plano porque son realmente grandes y no encajan a la cadera o a la pelvis, ¿no? Entonces nada más es como para recordarles que existen los planos de Hodge, para que ustedes se ubiquen. Cuando hagan tacto van a decir, uno está arriba, está en el primer plano. Sí. Luego ya está más, lo sienten. Si ustedes meten los dedos y está ahí cita la cabeza, eso ya quiere decir que está en el cuarto plano. Ya les da la idea de que está bien encajado, el parto está bien y el bebé va a salir por ahí. Pero si ustedes lo tocan arriba al bebé y todavía lo empujan y se entra, entonces está en el primer plano y ese no sale. Bien, entonces, chicos, vean ustedes que todas estas estructuras no son, como les he dicho, rectas o no son un cilindro por el que el bebé va a resbalar y se va a salir. Tienen una curva o un eje de la pelvis, ¿no? La unión de los puntos medios y de todos los diámetros de la pelvis que habíamos medido, ustedes ya les he mencionado todos estos, hacen esta curva que se llama la curva de Cabus o el eje de la pelvis, que nada más también es para que ustedes recuerden o conozcan. Curva de Cabus. Bien, entonces ahora vamos a... Perdón un segundito, tenía que confirmar una... Van a ir pasando, porfa. Creo que ya han hecho hasta un grupo. Van a ir pasando entonces en una hojita su asistencia. ¿Ya? Bien, entonces... Ya está acá. Muy bien. La desproporción, gracias. Solo son 21 ahora. Hasta la siguiente semana 35. Bien, entonces, chicos, la desproporción cefalopélvica es lo que ya les había mencionado hace un momento.
Y es lo que en realidad, para lo que en realidad nos sirve saber todo esto de las relaciones, de los planos, de las estructuras, porque nos va a permitir evaluar tanto la pelvis materna como la cabeza del feto, puede ser a través de la ecografía y demás, más o menos dándonos idea de que si un trabajo de parto se va a complicar, o va a poder ser un parto normal, o va a tener que ser una cesárea. Entonces, la desproporción cefalopélvica, como su nombre dice, es la falta de relación o la discoordinación de estas dos estructuras, de la cabeza del feto y de la pelvis materna. Como les he dicho, puede ser que la pelvis sea muy pequeña y la cabeza muy grande, o al contrario, ¿no? La pelvis es más grande y la cabeza es pequeña. Cuando la pelvis es más grande y la cabeza es más pequeña, que suele pasar, por ejemplo, en los partos pretérminos, ahí no hay mucho problema y nace fácilmente, ¿no? O cuando los embarazos son pequeños. Entonces existen condiciones para poder nosotros saber ya, o al ver a la paciente ingresar incluso a nuestro consultorio, si esta paciente tiene condiciones o tal vez sea una desproporción materna. Por ejemplo, la talla baja, las menores de unos 50, las pequeñitas, con una barriga así enorme, con un bebé de 4 kilos, obviamente ya vamos a darnos cuenta que eso no va para parto, ¿no? Si hay asimetría de los miembros, puede ser que la paciente haya tenido algún accidente o tenga una malformación congénita de las caderas, una displasia de las caderas, o haya tenido alguna cirugía de pelvis o alguna otra cosa que le condicione a que tenga asimetría de los miembros inferiores y por lo tanto alteraciones en la marcha. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros la vamos a ver a la paciente ingresar, pues no sé, cojeando. En ese caso ya nos vamos a hacer la idea de que puede haber una desproporción. También pueden haber desviaciones de la columna vertebral, ¿no? Una cifosis, una escoliosis muy marcada, que hagan que la paciente no tenga la anatomía adecuada. ¿Por conta del coxis? ¿Qué? ¿Por conta del coxis o sacro? Desviaciones de la columna. Sí, también. Y en cuanto al feto, especialmente si el feto es mayor a 4 kilos, vamos a aprender durante las siguientes clases también que la altura uterina, y seguro ustedes ya saben lo que es la altura uterina, ¿no? ¿Qué es la altura uterina? Ya, levante la mano una y diga, a ver, 1, 2, 3, rápido. Ahora se ha callado, a ver por allá. ¿Qué es la altura uterina? Es la medición o la altura que se ve de las Hasta el fondo uterino. Entonces, desde el huesito, desde la sínfisis hasta donde llegue la barriguita. El año pasado estaba embarazada, como hoy, así. Y les decía, pues de aquí hasta aquí ya. Ahora ya no hay bebé. Entonces, es desde la sínfisis del pubis hasta donde llegue el fondo uterino, que ya han debido aprender en la anterior situación. Entonces, ustedes van midiendo. De acuerdo a las semanas va variando, ¿no? Va aumentando. Entonces, cuando la altura uterina media, ¿cuánto es más o menos lo normal para un embarazo de término? ¿Cuánto debería medir? De 30 a 32, 33, digamos, máximo, ¿no? Pero ya cuando es 34, 35, hasta 40, ya nos da una idea de que ese feto es grande, ¿no? Obviamente, tienen que ustedes evaluar también si la paciente tiene bastantes rollitos. Si es obesa, es gordita, también están midiendo la grasita, ¿no? No significa que el bebé es grande porque la mamá sea gordita. Pero también ya nos podemos ayudar con la ecografía, que nos define un poco más cuánto está pesando ese bebé, ¿no? En esos casos se llama macrosomía fetal, que el feto es grande. Macrocefalia, la cabeza del bebé es grande o tiene algún problema en la cabecita como hidrocefalia, ¿no? Que se les hincha la cabeza, o tienen herniaciones del líquido cefalorraquídeo, que lo que hacen es condicionar de que no va a haber esa relación adecuada que esperamos. En esos casos, sí, tenemos que hacer una cesárea. Para eso nos ayuda el evaluar todas estas cosas que hoy día estamos viendo, ¿no? Entonces, para realizar la evaluación, la paciente debe estar acostada en estas camillas. ¿Conocen las camillas ginecológicas? Sí. O en posición de litotomía, nosotros llamamos, ¿no? Sí. Colgada, las piernas colgadas en los estribos de la camilla.
De preferencia la paciente tiene que estar con la vejiga vacía y el recto vacío, o sea, mandarle a orinar, que también tenga el recto vacío. La paciente acostada en la camilla y vamos a hacer la evaluación de lo que les había mencionado hace rato. La evaluación general de la pelvis a través primero de la inspección, ver, ¿no?, qué tipo de caderas tiene, ya nos podemos dar cuenta si es pequeña, si tiene buenas caderas. También puede influye un poquito lo que es la raza o el país de origen, ¿no? Existen países, por ejemplo, no sé, Colombia, los países que tienen mayor desarrollo de las mujeres en cuanto a la anatomía, por las condiciones ambientales y demás. Y a diferencia también en los departamentos, como en La Paz son más pequeñitas, sus huesitos más chiquitos por la alimentación, el clima. Entonces tenemos que ya ir haciendo la inspección para poder ver y evaluar y dar o sospechar de que esta paciente pueda tener una desproporción cefalopélvica. Vean ustedes que existe lo que es un rombo de Michaelis, que esta es la nalga, ¿no? Por si acaso, de la mujer. O sea, ya va. Pero es para que se acuerden y para que se ubiquen. Eso no me da miedo. En realidad está por aquí. Ahí. Entonces, más o menos, ustedes hacen un triángulo imaginario. Un triángulo imaginario entre lo que es esa entradita que hay de la nalga con la parte de la espalda y lo que son los huesitos de la cadera. Entonces, si ustedes ven 5 centímetros, 5 centímetros, 7.5 y 7 centímetros, más o menos dan una idea de que esta espalda o esta mujer tiene una pelvis. Bueno, ¿no? Entonces, también van a darles mediciones como de pelvis aplanadas, asimétricas, en donde un lado está chueco, ¿no?, en relación a la columna vertebral, o la pelvis uniforme pero estrecha, que son pequeñitas. Entonces, más que... Disculpa, doctora, ¿Sí? yo no entendí. ¿No has entendido? No entendí. Perdón. La espalda de la mujer. Aquí está el... Para que se entienda eso. Ah, ya, eso está bien. Entonces, ustedes más o menos van a imaginar un rombo en la espalda de la mujer, Sí, ¿no? Entre el borde así de la vértebra y la entradita de la nalga. Si les da más o menos una medida entre 7, 4 centímetros, son 7, 11, ¿no? sí. Aquí 10, 6.5, 7.5. Si les da más o menos una visión de que pareciera un rombo como ese, quiere decir que la mujer probablemente tenga una buena pelvis. Pero si ustedes al imaginar ven que la paciente es chiquita, entonces esta relación va a ser más pequeña o es que va a ser más alargada, ¿no? De acuerdo a la anatomía que tenga la paciente, puede dar las imágenes en la espalda como si fuera alguna de estas, que estas no son buenas pelvis y aquella sí. Bueno, eso se usaba anteriormente cuando no existían otros métodos más específicos como unas ecografías que ya nos dicen, ¿no?, el feto tiene 4 kilos o hacemos una evaluación adecuada. Pero solamente, como les digo, es para que ustedes sepan que existe eso. La medición del ángulo subpúbico, que debe ser un ángulo recto, porque ustedes vean, si nosotros ponemos, ¿no?, esta es la paciente, aquí está la sínfisis del pubis y aquí están sus nalguitas, ¿no? Pero aquí está la sínfisis del pubis y aquí está la vagina. Por pudor de la imagen lo han borrado. Aquí están los labios, ¿no? Aquí está la nalga y aquí está el hueso. Entonces nosotros lo que hacemos es tocar los dos huesitos, la sínfisis del pubis, y hacer este movimiento. Entonces, si el ángulo es recto, tiene una buena pelvis, ¿no? Pero si existe un ángulo muy agudo entre los dos huesos, porque ustedes lo que van a tocar es el huesito que está aquí abajo. Como les digo, en la práctica se les puede explicar mejor porque ahí está la persona, la relación anatómica. Pero más o menos, si el ángulo es recto, la paciente tiene una buena pelvis. Pero si el ángulo es muy agudo, o sea, es muy estrechito, sus huesitos están ahí, ¿no? Si al tocar nosotros vemos así, es una pelvis androide, o sea, de hombre, ¿no? Y si es muy abierta,
Si estamos así, estamos ante una pelvis platipeloide, que también no va a ser muy buena para el parto normal. Pero en realidad lo que más utilizamos va a ser la pelvigrafía, o sea, como les decía, el tacto que nos va a ayudar a tocar o no las estructuras. Entonces vean, ustedes introducen, lo que tocamos es la cabeza, ¿no? Ya si llegamos a tocar los huesitos y nuestro dedo se queda muy afuera, quiere decir que el diámetro es muy pequeño. Entonces lo que hacemos es más o menos evaluar lo que es el estrecho superior. Al introducir nosotros, si tocamos el promontorio y sabemos que de aquí a aquí tenemos 14 centímetros o más, entonces puede ser o más de 12 por lo general. Quando que data, quantas semanas que se hacen esses exames? Normalmente esto lo tendríamos que hacer para definir que ya vamos a tener un parto. Eso se realiza entre las 37 para adelante, ¿no? En un embarazo de término, porque ahí el bebé ya va a tener un peso más o menos al nacimiento de lo que va a pesar cuando nazca. No le vamos a hacer a una paciente de 8 semanas. Sí le podemos ir más o menos haciendo evaluaciones, pero no nos ayudan mucho porque no tendríamos el otro móvil, ¿no? El feto. Esto se hace para el final del embarazo o cuando la paciente ya está en trabajo de parto. Puede ser pretérmino, no sé, 32 semanas. Lógicamente el bebé es más pequeñito. En esos casos no importa mucho si la pelvis es también pequeña, porque quizás sí salga. Pero en el término, en un embarazo de término, tenemos que nosotros evaluar bien para saber si van a nacer o necesitamos hacer una cesárea. Entonces evaluamos el estrecho superior, vamos a evaluar de esta manera y más o menos es una línea imaginaria, ¿no? ¿Cuánto mide? 12 centímetros o más. Ahí está. Miren, la medida del diámetro promonto subcúbico, que es hasta donde va a entrar nuestro dedo, ¿no ve? Se va a trancar ahí, al tocar, el huesito nos va a trancar, no vamos a poder meter toda la mano. Entonces, esta es la medida. Si llega hasta ahí, más o menos es de 12.5 y con el grosor del huesito y nuestro dedo se puede reducir 1,5 centímetros y más o menos va a ser 10.5. Si nosotros sabemos que nuestro dedo mide más de 10.5 o 12, entonces vamos a poder estar ante una pelvis ginecoide. Si nuestra manito es chiquita, y algunos que tienen dedos pequeños, ¿no? Entonces ahí no nos ayudaría mucho. O si le sobra espacio, quiere decir que sí es buena pelvis. Entonces, chicos, existen grados de estrechez. Los grados de estrechez quiere decir que existen medidas menores de la pelvis materna, ¿no? Entonces, el diámetro adecuado va a ser igual o mayor a 10.5, porque ya les he dicho que la cabecita mide entre 9.5, 9, 10.5, de acuerdo a si es más cabezón el bebé. Entonces, si existe un grado leve de desproporción, va a medir entre 10.5 a 9.5 este estrecho. El segundo grado es ya cuando es mucho más pequeño, de 9.5 a 8 centímetros, ¿no? Tercer grado, de 8 centímetros a 6, y cuarto grado, menos de 6 centímetros, que es poco frecuente, ¿no? Que haya un cuarto grado de estrechez, puede ser una niña, un adolescente, en las que lógicamente no creo que le demos opción a parto. El estrecho medio lo vamos a evaluar a través de la medición del diámetro biciático. A veces se puede hacer estos movimientos dentro, estando en la vagina, ¿no? Para tratar de tocar las espinas ciáticas, pero más que todo utilizamos esta maniobra que es hacer como un puño. No sé si han visto a algún docente hacer evaluación de la pelvis. Primero mete el dedo y después metemos así entre las dos piernas. Ahí afuerita, ¿no? No le metemos. Muchas gracias. O sea, ponemos pues sobre la piel. Ahí está la vagina y ponemos así, ¿no? ¿Para qué? Y aquí están los muslos. Para saber que más o menos, si nosotros los dos huesitos que están aquí a los costados son más amplios,
están así, y la cabeza, si ustedes se miden esta parte, va a ser unos 10 centímetros, 12, ¿no? Entonces la cabeza normalmente va a ser como nuestro puño. Entonces, si nosotros al hacer esta maniobra vemos que es más grande el espacio de sus huesos de la mamá, quiere decir también que tiene una buena pelvis. Pero si es así y nosotros metemos y vemos ahí, ya vamos a decir esta no tiene buena pelvis, ¿no? Entonces solamente es de lógica. Y ahí ven el diámetro misacro subpubiano, que mucho no hacemos esas maniobras de tocarle a la mamá ahí adentro, porque ya en la experiencia también ya vas viendo, especialmente cuando vamos a ver más adelante otra de las maniobras, que nada más con ver la relación por encima del pubis ya sabemos si esa cabecita está o no está encajada, ¿no? Entonces ven ahí, chicos, existen las proporciones, ¿no? La proporción quiere decir, vean, entre el promontorio y el subpubis hay incluso espacio en algunas pacientes. Quiere decir que la cabecita está bien para poder atravesar esos diámetros. Eso es la proporción. En el segundo grado existe una desproporción leve. Vean que la cabeza está un poquito por fuera de lo que es el espacio entre la sínfisis del pubis y el promontorio. Pero que si nosotros al presionar por encima de la sínfisis del pubis logramos que esta cabecita se introduzca, es una desproporción leve, y a esta sí le podríamos dar chance a que quizás con la fuerza de las contracciones pueda tener un parto normal. Cuando ya existe una desproporción moderada, es que la cabeza ya está muy abultada. Ustedes al tocar se van a dar cuenta, ¿no? Tocan la sínfisis del pubis, la cabeza está ahí arriba, flotando. Normalmente debería estar así. Esta es la pelvis, la cabeza ya debería estar ahí adentro. Hay algunos que son así, que sería una desproporción leve, pero la otra que está así o la otra que está así, entonces en ese caso realmente es una desproporción franca, ¿no? Y ahí está, absoluta o franca, cuando la cabeza está bien arriba, en la relación del abdomen con la sínfisis del pubis. En estos dos casos, en la desproporción leve podemos darle opción a parto. En la desproporción moderada o la desproporción franca, en esos dos casos ya tiene que ser sí o sí una cesárea. Entonces, ¿cómo nosotros interpretamos estos resultados? Es lo que les he dicho. Proporcional, si la cabeza y la pelvis se relacionan muy bien, va a ser un parto vaginal. Si hay una desproporción leve, podemos darle una prueba o una opción de trabajo de parto. Va a ser una desproporción moderada, generalmente va a ser cesárea, o cuando hay una desproporción franca también va a ser cesárea. Entonces, el poder evaluar y ver la relación entre la cabeza y la pelvis nos va a ayudar a definir si esta paciente puede tener o no una opción a parto, o necesita un especialista para poder hacer la cesárea. Entonces, también existe lo que es el tacto impresor de Müller, ¿no? La sutura sagital o media de la cabecita del bebé, ¿se acuerdan? Es la que está al medio, ¿no? Sí. Entonces, a veces el bebé se acomoda un poquito más hacia atrás o un poquito más hacia adelante en la pelvis materna, o sea, más cerca al coxis o al sacro, o más cerca a la sínfisis del pubis. Entonces, eso es lo que se llama el tacto impresor de Müller. Si nosotros introducimos y tocamos la cabecita, obviamente con paciente con dilatación, ¿no? Le tocamos la línea media y esta, al hacer una presión por encima de la sínfisis del pubis hacia abajo de la cabecita, si es que estamos sospechando de una DCP, ¿no? Le empujamos y hacemos que esta línea se vaya más hacia atrás. Entonces esta puede ser que sí dé opción a parto, pero si se va más hacia, o está más hacia la sínfisis del pubis esta sutura, quiere decir que existe una desproporción franca. O sea, que no va a retropulsarse, no se va a ir hacia atrás, ¿no? Entonces, la valoración de la sutura y el desplazamiento hacia el pubis o hacia el coxis nos va a determinar si hay o no una desproporción. ¿Y cómo definimos o qué es una prueba de trabajo de parto? Es darle opción a la paciente, si es que estamos sospechando de que es proporcional o tiene una desproporción leve, le vamos a dar chance a que intente tener un parto normal. Obviamente monitorizando, no le vamos a dejar ahí en la camilla y a ver si nace su bebé. Tenemos que monitorizar
y se da prueba de trabajo de parto cuando la paciente tiene más de 4 centímetros de dilatación, que esa ya es una fase. ¿Qué tiempos en el trabajo de parto hay 2 fases? ¿Se acuerdan? Fase, no, eso es fase latente y fase activa, ¿no? Activa quiere decir que ya están las contracciones, ya hay más de 4 de dilatación, ya está en trabajo propiamente dicho de trabajo de parto. Entonces, si la paciente está con más de 4 centímetros de dilatación, tiene presentación cefálica, o sea, está de cabecita, la vitalidad fetal es adecuada, o sea, no está en sufrimiento, su latido cardíaco está adecuado y las membranas están íntegras, podemos darle prueba de trabajo de parto, que es intentar tener un parto normal, ¿no? Entonces, chicos, creo que ya vamos a suspender en esta diapositiva. Nos falta la mitad del tema para entrar a contracción uterina, que no nos va a dar ya tiempo por lo que hemos hecho la evaluación diagnóstica y la presentación del plan global, aunque en el plan global dice que hoy tendríamos que terminar, pero por cuestiones administrativas no lo vamos a hacer, ¿ya? Así que la siguiente semana quiero que vayan ya a repasar lo que son las contracciones uterinas, sus características, cómo se evalúan las contracciones, que es lo que vamos a revisar la siguiente semana. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna duda hasta el momento. Por si acaso, chicos, la asistencia a las clases teóricas tiene que ser de preferencia el 100%, ¿no? Pero para habilitarse a dar el examen, sea primero, segundo, parcial o final, mínimamente ustedes tienen que tener el 80%, que es lo que dice su reglamento, ¿no? Entonces, traten de asistir. En casos en los que tengan algún problema de salud, no sé, algo realmente que no puedan asistir, deben hacer su solicitud de la licencia, tanto con su coordinador y comunicarme también a mí para que no les ponga la falta, porque yo ya voy a tener la siguiente clase seguramente el cuadernillo de seguimiento en donde todas las clases les llamo listas, así que veo quiénes están y quiénes no para habilitarse al examen. Entonces espero, chicos, que les vaya bien en esta rotación, que pongan empeño y desde la primera clase repasen para que puedan aprender.